Imagina un mundo en el que la historia que conocemos es solo la punta del iceberg, y bajo capas de tiempo y tierra se esconden secretos que desafían todo lo que creemos saber. Desde civilizaciones perdidas hasta tecnologías tan avanzadas que parecen sacadas de la ciencia ficción, el pasado nos susurra con enigmas aún sin resolver. Acompáñame a explorar desde las misteriosas huellas de los neandertales hasta teorías sobre sociedades industriales que podrían haberse desvanecido sin dejar rastro. Entre mitos, fósiles y descubrimientos sorprendentes, cada capa nos lleva más cerca de respuestas que nunca imaginamos. ¿Podría el tiempo estar ocultando mucho más de lo que pensamos? Número 1. Hipótesis silúrica. Nos sumerge en un misterio cautivador. La existencia de una sociedad industrial previa a la humanidad, que pudo haber desaparecido sin dejar rastro alguno. Esta teoría sugiere que, hace millones de años, una civilización con tecnologías inimaginables podría haber prosperado en la Tierra solo para ser sepultada bajo capas de sedimentos y olvidada por el paso de los milenios. Además, el propio término silúrico proviene de un período geológico antiguo, lo que añade un toque de verosimilitud a esta fascinante hipótesis, transportándonos a un tiempo en el que seres desconocidos pudieron haber dejado su huella en el planeta. Por otra parte, la idea es obra de Adam Frank, un astrofísico que no teme desafiar los límites de nuestro conocimiento. Observando los patrones climáticos que cambiaron la faz de la Tierra a lo largo de las eras, Frank se pregunta si es posible identificar restos de estas civilizaciones hipotéticas, aunque estén enterrados en las capas más profundas del suelo. Sin embargo, aunque el terreno de la especulación es amplio, lo cierto es que la naturaleza tiene un talento indiscutible para borrar los rastros del pasado, lo que hace que encontrar pruebas de estas civilizaciones sea casi imposible. Aún así, la mera idea de que hubo un tiempo en que seres inteligentes, distintos a nosotros, podrían haber transformado el mundo de maneras que ni siquiera podemos imaginar, nos impulsa a mirar el pasado con otros ojos. Y si la historia que conocemos es solo una parte de un rompecabezas mucho más grande y complejo. La hipótesis silúrica nos invita a considerar que, tal vez, en algún rincón del tiempo, se oculten las respuestas a estos enigmas que nos obsesionan. Número 2. Adam Frank. Es un profesor de astrofísica en la Universidad de Rochester, Nueva York, y un pensador audaz que ha desafiado nuestras nociones de la historia terrestre. A través de su investigación, ha puesto sobre la mesa la intrigante hipótesis silúrica. Frank se interesa por la evolución de nuestro planeta y sus patrones climáticos, cuestionando si la Tierra pudo haber albergado alguna forma de civilización antes de la llegada de los seres humanos. Con una mente curiosa y una inclinación por explorar lo desconocido, Adam Frank se sumerge en la idea de que eventos naturales como cambios drásticos en el clima pudieron haber borrado huellas de sociedades avanzadas que existieron hace millones de años. Su enfoque no es encontrar ruinas antiguas, sino buscar firmas tecnológicas que podrían quedar ocultas en las capas profundas del suelo. Este tipo de firmas podrían ser indicios de actividad industrial, como las emisiones de gases o alteraciones en la composición del suelo. Para Frank, el desafío reside en que los registros geológicos más antiguos son complejos de analizar, lo que hace difícil comprobar su teoría. Sin embargo, su propuesta nos invita a reflexionar sobre lo poco que sabemos acerca de las historias ocultas de nuestro planeta. Número 3. Extinciones masivas. Son eventos dramáticos que han moldeado la historia de la vida en la Tierra. A lo largo de millones de años, el planeta ha sido testigo de al menos 5 extinciones masivas conocidas, como la que acabó con los dinosaurios hace unos 65 millones de años. Estas catástrofes han tenido el poder de borrar casi por completo a muchas especies y de transformar la faz de la Tierra. Lo interesante de estos eventos es que no solo nos hablan de destrucción, sino también de renovación. Cada extinción masiva ha sido seguida por una explosión de nuevas formas de vida que ocuparon los vacíos dejados por las especies desaparecidas. En el contexto de la hipótesis silúrica, las extinciones masivas juegan un papel fundamental, ya que podrían haber sido responsables de eliminar cualquier rastro de civilizaciones avanzadas que pudieron haber existido antes de la humanidad.
Si alguna sociedad antigua habitó la Tierra antes de los humanos, es probable que los procesos naturales y los cataclismos geológicos hayan cubierto sus huellas, dejándolas enterradas en capas de sedimentos. Esta perspectiva nos invita a pensar en el poder implacable de la naturaleza y cómo el tiempo puede borrar incluso los rastros de las sociedades más avanzadas. Número 4. Civilizaciones perdidas. Esta idea ha capturado la imaginación colectiva desde hace siglos, alimentando teorías que van desde la legendaria Atlántida hasta suposiciones más recientes sobre sociedades avanzadas que existieron antes de la humanidad. Por un lado, estas historias nos llevan a preguntarnos si, en algún momento remoto, la Tierra fue el hogar de especies inteligentes que, al igual que nosotros, desarrollaron tecnologías, culturas e incluso infraestructuras. Sin embargo, a diferencia de las civilizaciones humanas cuyas huellas son evidentes en pirámides, ruinas y monumentos, estas especies hipotéticas no dejaron rastro visible en la superficie del planeta. No obstante, para algunos científicos y pensadores, entre ellos Adam Frank, la posibilidad de encontrar firmas tecnológicas enterradas bajo las capas del suelo es un reto que merece ser explorado. Pero, ¿qué son exactamente estas firmas tecnológicas? En pocas palabras, se trataría de indicios de actividad industrial, como restos de emisiones químicas, materiales sintéticos u otras alteraciones en la composición de la Tierra, que podrían datar de eras anteriores a la aparición de los humanos. Además, esta idea se vuelve aún más intrigante si consideramos que, al igual que los restos fósiles, estas posibles evidencias podrían estar ocultas en capas geológicas profundas, preservadas por milenios de sedimentación. Por lo tanto, imaginar una civilización que prosperó y colapsó hace cientos de millones de años, antes de ser completamente borrada por la naturaleza, no parece tan descabellado. Aunque es cierto que la falta de pruebas tangibles mantiene estas teorías en el ámbito de la especulación, es precisamente esto lo que las hace tan emocionantes. En efecto, desafían nuestra percepción del tiempo, recordándonos que la historia del planeta es vasta y que aún puede guardar secretos. Así, el concepto de civilizaciones perdidas nos invita a mirar más allá de lo conocido, explorando la posibilidad de que bajo nuestros pies se escondan rastros de mundos que existieron mucho antes de que el primer humano alzara la vista hacia el cielo. Número 5. Pruebas de gigantes y hobbits. Las historias sobre gigantes y hobbits han fascinado a la humanidad, mezclando mito y realidad. A lo largo de los años, algunas personas han afirmado haber encontrado restos que apuntan a la existencia de especies humanoides de tamaño inusual, diferentes a los seres humanos modernos. Estos hallazgos incluyen huesos y herramientas que, de ser reales, indicarían que la evolución humana es mucho más diversa de lo que pensamos. Los gigantes, por ejemplo, se describen en muchas mitologías, y algunas culturas sostienen que fueron los primeros habitantes de la Tierra antes de ser borrados por el tiempo. Los hobbits, por otro lado, tienen un eco científico en el Homo floresiensis, una especie de pequeño tamaño descubierta en la isla de Flores, Indonesia. Aunque su existencia está documentada, otros hallazgos que implican criaturas aún más misteriosas han sido objeto de controversia. Las pruebas que algunos investigadores alegan haber encontrado han sido rechazadas por la comunidad científica por falta de evidencia sólida. Sin embargo, la posibilidad de que hayan existido criaturas humanoides no identificadas alimenta la imaginación y el deseo de descubrir más sobre nuestro pasado. ¿Podrían estas historias reflejar algo real o son simplemente el producto de la imaginación humana? Aunque la respuesta sigue siendo incierta, estas historias nos recuerdan que la historia de la humanidad puede tener más matices de lo que suponemos. Número 6. Mayas. Una de las civilizaciones más enigmáticas de la historia, florecieron en Mesoamérica durante siglos, desarrollando un conocimiento avanzado en astronomía, matemáticas y arquitectura. Sin embargo, lo que más ha desconcertado a los historiadores es su repentina desaparición. En su apogeo, los mayas dominaron vastas regiones, desde el sur de México hasta partes de Guatemala, Honduras y Belice. Construyeron impresionantes ciudades como Tikal y Chichén Itzá, y dejaron inscripciones detalladas de su vida y creencias en estelas de piedra. Pero, en un giro dramático,
Muchas de sus ciudades fueron abandonadas y la civilización colapsó. Las teorías sobre su desaparición incluyen la sobreexplotación de recursos, cambios climáticos, guerras internas y enfermedades, pero ninguna explicación ha sido completamente satisfactoria. Esta desaparición misteriosa sirve como una analogía para la posibilidad de que otras especies o civilizaciones hayan existido y desaparecido de forma similar, sin dejar rastro claro. Si los mayas, con todo su conocimiento y logros, pudieron esfumarse, ¿qué otras sociedades podrían haber existido antes, para luego ser borradas por el tiempo y la naturaleza? Esta pregunta sigue siendo un enigma que nos invita a reflexionar sobre los ciclos de ascenso y caída de las grandes civilizaciones. Número 7. Bipedalismo. La capacidad de caminar sobre dos piernas es una de las características más distintivas de los seres humanos y una de las claves de nuestra evolución. Sin embargo, la razón exacta por la cual los primeros homínidos adoptaron esta forma de locomoción sigue siendo un misterio. A diferencia de otros primates que alternan entre caminar sobre 4 extremidades y 2, los humanos hicieron del bipedalismo su forma principal de moverse. Esta capacidad nos permitió ver a mayores distancias, liberar las manos para manipular objetos y utilizar herramientas de manera más eficiente. Pero la transición no fue rápida. Los fósiles de homínidos que datan de entre 6 y 2 millones de años muestran cómo el esqueleto fue adaptándose para caminar erguido. Algunas teorías sugieren que el cambio hacia el bipedalismo estuvo motivado por la necesidad de sobrevivir en paisajes abiertos y secos, donde ver por encima de la hierba alta era una ventaja para detectar depredadores. Otros creen que la liberación de las manos para llevar alimentos y crías fue un factor crucial. Aunque nunca sabremos con certeza el porqué de esta transición, lo cierto es que el bipedalismo nos convirtió en una especie diferente, marcando el inicio de un camino que nos llevaría a conquistar la Tierra y a desarrollar una civilización única. Número 8. Expansión cerebral. El cerebro humano es un órgano fascinante, lleno de enigmas que la ciencia aún no ha logrado desentrañar por completo. Uno de los mayores misterios es cómo y por qué nuestro cerebro se expandió tanto en comparación con el de otros primates. Mientras que los primeros homínidos tenían cerebros más pequeños, hace unos 2 millones de años comenzó un proceso de expansión que dio lugar a una mayor capacidad cognitiva. Esta expansión nos permitió desarrollar habilidades como el lenguaje, la creación de herramientas complejas y el pensamiento abstracto. Pero, ¿qué impulsó este crecimiento cerebral? Algunos científicos creen que los cambios en la dieta, como la incorporación de carne cocida, proporcionaron la energía necesaria para alimentar un cerebro más grande. Otros señalan la importancia de la vida en comunidad, donde la cooperación y la resolución de problemas favorecieron a aquellos con mayores capacidades mentales. Lo curioso es que, aunque nuestros cerebros se han desarrollado de manera impresionante, estudios recientes sugieren que los neandertales, por ejemplo, tenían cerebros más grandes que el Homo sapiens. Aún así, nosotros somos quienes logramos sobrevivir y evolucionar. La expansión cerebral nos dio las herramientas para transformar el mundo a nuestro alrededor, pero aún hoy nos preguntamos cómo y por qué se dio ese salto evolutivo tan significativo. Número 9. Neandertales. Son una de las especies más enigmáticas de la historia humana. Conocidos por su robustez física y su capacidad para adaptarse a climas fríos, coexistieron con los Homo sapiens durante miles de años. Sin embargo, hace aproximadamente 40.000 años, desaparecieron misteriosamente. Durante mucho tiempo, se pensó que fueron superados por los Homo sapiens en una competencia por recursos. Sin embargo, investigaciones recientes han puesto en duda esta teoría, sugiriendo que ambos grupos podrían haber coexistido pacíficamente e incluso haber compartido conocimientos. Evidencias de ADN indican que hubo intercambio genético entre neandertales y Homo sapiens, lo cual significa que algunos humanos actuales aún llevan rastros de su herencia. Además, se han encontrado herramientas y objetos que demuestran que los neandertales tenían un pensamiento simbólico y una cultura más avanzada de lo que se creía. ¿Por qué, entonces, desaparecieron? Las teorías actuales consideran factores como cambios climáticos, enfermedades y una menor capacidad para adaptarse a nuevas condiciones. Sea cual sea la razón,
Los neandertales dejaron una huella en nuestra historia evolutiva, y su desaparición sigue siendo uno de los grandes misterios de la prehistoria. Aunque ya no caminan entre nosotros, su legado vive en nuestra genética y en los enigmas que nos invitan a explorar las raíces de nuestra humanidad. Número 10. Revolución cognitiva. Es un momento clave en la historia de la humanidad, un cambio que permitió a nuestros ancestros desarrollar habilidades mentales avanzadas. Hace unos 70.000 años, los Homo sapiens experimentaron un salto significativo en su capacidad de pensar, comunicarse y colaborar. Este cambio permitió la creación de lenguajes complejos, que a su vez facilitaron la transmisión de conocimientos, la creación de mitos y el desarrollo de una cultura compartida. A través de la revolución cognitiva, los seres humanos comenzaron a imaginar cosas que no existían en la naturaleza, como dioses, espíritus y normas sociales. Esta capacidad de imaginar y de crear realidades compartidas permitió la organización de grupos más grandes y complejos, superando la estructura de las pequeñas tribus que caracterizaban a las primeras sociedades humanas. Además, el pensamiento abstracto y la planificación a largo plazo se volvieron esenciales para la supervivencia y el desarrollo de nuevas tecnologías, como armas y herramientas más sofisticadas. La revolución cognitiva es lo que nos permitió convertirnos en la especie dominante en el planeta, aunque las causas exactas de este cambio aún son objeto de debate entre los científicos. Lo cierto es que gracias a ella, los humanos dejaron de ser simples sobrevivientes para convertirse en los creadores de civilizaciones. Número 11. Lenguaje humano. Es, sin duda, una de las habilidades más sorprendentes que poseemos, y además constituye un pilar esencial en la evolución de nuestra especie. Desde hace miles de años, esta capacidad nos ha permitido algo más que emitir sonidos. Nos ha dado la posibilidad de compartir pensamientos, de crear mitos y de construir culturas complejas. A diferencia de otros animales, cuyos sistemas de comunicación suelen limitarse a expresar necesidades básicas, el lenguaje humano es un puente hacia lo abstracto, hacia lo que no podemos ver ni tocar. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿cómo surgió el lenguaje? Por un lado, algunos científicos sostienen que los primeros Homo sapiens comenzaron con sonidos y gestos simples, los cuales, con el tiempo, se volvieron más refinados. De este modo, estos primitivos intentos de comunicación habrían evolucionado gradualmente hasta convertirse en palabras y, posteriormente, en lenguas. Por otra parte, se plantea que esta evolución estuvo estrechamente vinculada a la necesidad de coordinarse para la caza y la vida en grupo, lo que ofrecía una ventaja significativa para la supervivencia. Así, el lenguaje no solo permitía alertar de peligros, sino también transmitir experiencias y conocimientos, asegurando que las lecciones aprendidas por un individuo se conservaran para la siguiente generación. Además, con el paso de los siglos, estas palabras se organizaron en complejos sistemas de reglas que dieron origen a las más de 7.000 lenguas que existen actualmente. Sin embargo, a pesar de estos avances, el verdadero origen del lenguaje sigue envuelto en el misterio. A lo largo del tiempo, el lenguaje se ha convertido en algo mucho más que un simple medio de comunicación. Es una herramienta que ha dado forma a nuestras sociedades y a nuestro modo de entender el mundo. Y aunque no sepamos exactamente cómo pasamos de los primeros gruñidos a discursos complejos, está claro que, sin el lenguaje, nuestra historia sería completamente diferente. Al final, las palabras son ese lazo invisible que nos une a través de generaciones, permitiéndonos mantener viva la esencia de lo que significa ser humano. Número 12. Homo sapiens y su origen. Es un enigma fascinante. A pesar de los avances en la paleontología y la genética, determinar cuándo y dónde surgió el primer Homo sapiens sigue siendo un desafío. La mayoría de los expertos coinciden en que nuestra especie apareció en África hace aproximadamente 300.000 años. Sin embargo, nuevos descubrimientos arqueológicos constantemente modifican esta línea temporal. Los primeros restos de Homo sapiens hallados en Marruecos sugieren que la evolución humana fue más compleja de lo que se pensaba, con múltiples linajes que se entrecruzaban. La salida de África, conocida como Out of Africa,
Fue un hito que permitió a los Homo sapiens extenderse por Asia, Europa y luego el resto del mundo. Aunque otros homínidos como los neandertales y los denisovanos ya habitaban estas regiones, nuestros ancestros lograron adaptarse a diferentes climas y entornos. A medida que se expandían, los Homo sapiens desarrollaron nuevas tecnologías y formas de organización social. La búsqueda del eslabón perdido, ese ancestro que conecta al Homo sapiens con otras especies humanas, continúa. Cada nuevo descubrimiento añade una pieza al rompecabezas de nuestro origen, pero también plantea nuevas preguntas. ¿Cómo fue que un pequeño grupo de humanos primitivos se convirtió en la especie dominante? La respuesta podría estar enterrada en algún rincón remoto del planeta. Número 13. Diversidad genética. Es uno de los elementos que hace a la humanidad tan fascinante y diversa. A través de los milenios, la especie humana se ha dispersado por todos los continentes, adaptándose a distintos climas, geografías y desafíos ambientales. Esta dispersión ha dado lugar a una asombrosa variedad de características físicas, desde los tonos de piel hasta la forma de los ojos y el color del cabello. La diversidad genética no solo es responsable de nuestras diferencias visibles, sino también de la variabilidad en aspectos como la tolerancia a ciertos alimentos o la resistencia a enfermedades. Sin embargo, esta diversidad también plantea preguntas interesantes sobre nuestro origen común. A pesar de nuestras diferencias, todos los seres humanos compartimos un porcentaje muy alto de nuestro ADN, lo que sugiere que todos provenimos de un grupo ancestral relativamente pequeño. La teoría de la Eva mitocondrial sugiere que todos los humanos modernos tienen un ancestro común que vivió en África hace unos 200.000 años. La diversidad genética, entonces, es el resultado de miles de generaciones adaptándose a entornos cambiantes, lo que permitió que surgieran características específicas en cada región del mundo. Aunque las diferencias genéticas entre nosotros pueden parecer grandes, en realidad son diminutas si se comparan con las que existen entre especies distintas. Esta riqueza genética es un testimonio de la capacidad de adaptación de nuestra especie y de la historia compartida que todos llevamos en nuestro interior. Número 14. Agricultura. Es uno de los grandes hitos que transformó a la humanidad, permitiendo el paso de sociedades nómadas a civilizaciones sedentarias. Antes de la agricultura, los seres humanos vivían de la caza y la recolección, dependiendo de la disponibilidad de alimentos en su entorno inmediato. Hace aproximadamente 10.000 años, en la región conocida como el Creciente Fértil, nuestros ancestros comenzaron a domesticar plantas y animales, descubriendo que podían controlar el ciclo de vida de los cultivos y asegurar su alimento. Este cambio revolucionó la forma en que vivíamos, ya que permitió la creación de asentamientos estables y el surgimiento de las primeras ciudades. Con la agricultura, las comunidades humanas crecieron y se diversificaron, dando lugar a especializaciones en el trabajo, como la construcción, la alfarería y la metalurgia. Sin embargo, el origen de la agricultura sigue siendo un misterio. ¿Cómo se dieron cuenta los primeros humanos de que las semillas que plantaban podían convertirse en sus cultivos? ¿Fue un proceso de prueba y error? ¿O hubo algún tipo de conocimiento transmitido entre las primeras comunidades? Aunque no tengamos todas las respuestas, sabemos que la agricultura fue un cambio fundamental que nos permitió transformar el paisaje natural en tierras de cultivo, marcando el inicio de una nueva era para la humanidad. Gracias a este descubrimiento, las primeras civilizaciones pudieron prosperar y dejar un legado que aún hoy se siente. Número 15. Migración fuera de África. Es uno de los eventos más importantes de la historia humana. Los científicos creen que hace unos 70.000 años, un grupo de Homo sapiens comenzó a salir de África, iniciando un viaje que los llevaría a poblar todos los rincones del planeta. Esta salida de África marca el inicio de la dispersión global de nuestra especie, una epopeya que nos llevó a adaptarnos a entornos tan variados como las sabanas de Asia, las selvas de América y los hielos de Europa. Los hallazgos arqueológicos sugieren que el Homo sapiens pudo haber coexistido con otras especies humanas, como los neandertales y los denisovanos, en diferentes momentos de su migración.
Incluso se ha encontrado evidencia de mezcla genética entre estos grupos, lo que significa que llevamos en nuestro ADN rastros de estos encuentros ancestrales. Sin embargo, la fecha exacta de la migración fuera de África sigue siendo objeto de debate. Cada nuevo descubrimiento de fósiles y herramientas en lugares como China y Australia desafía las líneas de tiempo establecidas, sugiriendo que nuestros ancestros llegaron a estas regiones antes de lo que se pensaba. Este proceso de migración fue esencial para la evolución de la humanidad, ya que nos obligó a desarrollar nuevas tecnologías, estrategias de supervivencia y formas de organización social. Hoy en día, la evidencia genética y arqueológica continúa revelando detalles de este increíble viaje que nos llevó de África a conquistar el mundo. Número 16. Sistema inmunológico. Es una maravilla de la evolución. Una defensa compleja que nos protege de enfermedades y patógenos. Aunque hoy en día lo damos por sentado, su desarrollo fue un proceso largo y adaptativo que permitió a nuestros ancestros sobrevivir en un mundo lleno de amenazas. Desde virus hasta bacterias y parásitos, el sistema inmunológico ha aprendido a identificar y combatir intrusos para mantenernos sanos. Sin embargo, la forma en que los primeros humanos desarrollaron esta capacidad sigue siendo un misterio. A medida que nuestros ancestros migraban y se encontraban con nuevos climas y patógenos, su sistema inmunológico tuvo que adaptarse, generando resistencias que les permitían sobrevivir en diferentes entornos. La coevolución con los microbios y las adaptaciones locales contribuyeron a las diferencias en las respuestas inmunitarias entre distintas poblaciones humanas. Pero, a pesar de su eficacia, el sistema inmunológico no es perfecto. Epidemias como la viruela y la peste han demostrado que, frente a ciertos patógenos, las defensas humanas pueden ser vulnerables. La historia también muestra cómo el contacto entre poblaciones aisladas, como la llegada de europeos a América, resultó en devastadoras epidemias debido a la falta de inmunidad de los pueblos nativos. Aún así, el sistema inmunológico es una de las razones por las que los humanos han logrado prosperar en casi todos los ambientes del planeta, adaptándose continuamente a los desafíos que presenta el entorno. Número 17. Arte y simbolismo. Son dos de los aspectos más fascinantes de la evolución humana. A diferencia de otros animales, los humanos desarrollaron la capacidad de expresar ideas abstractas a través de formas, imágenes y sonidos. Hace decenas de miles de años, nuestros ancestros comenzaron a pintar en las paredes de cuevas como Lascaux, en Francia, y Altamira, en España. Estas pinturas rupestres no solo representan escenas de caza y animales, sino también figuras y símbolos que sugieren una forma de pensamiento simbólico. Pero ¿cómo surgió esta capacidad para crear arte? Algunos científicos creen que el arte fue una forma de comunicación temprana, una manera de transmitir historias y experiencias a otros miembros de la tribu. Otros piensan que tenía un componente espiritual, relacionado con las primeras creencias y rituales. El simbolismo, por su parte, permitió a los humanos representar ideas complejas y transmitirlas a través de generaciones. Esto fue clave para el desarrollo de las primeras culturas y religiones. El arte y el simbolismo también reflejan la necesidad humana de encontrar significado en el mundo que los rodea, de dar forma a lo invisible y conectar con algo más allá de lo tangible. Aunque las razones exactas de por qué el arte surgió en nuestra especie siguen siendo un misterio, está claro que estas expresiones creativas jugaron un papel crucial en nuestra historia, ayudando a definir lo que significa ser humano. Número 18. Peculiaridades humanas. La especie humana, a pesar de su evolución y adaptabilidad, cuenta con algunas peculiaridades que siguen siendo un misterio. Detalles como la piel de gallina, que aparece cuando sentimos frío o miedo, son vestigios de un pasado evolutivo. En otros animales, esta reacción tiene una función clara. Los pelos erizados ayudan a mantener el calor o a parecer más grandes frente a un depredador. Sin embargo, en los humanos modernos, esta respuesta resulta prácticamente inútil. Otra peculiaridad es el bostezo, un acto contagioso que todos hacemos, pero cuya función exacta no está del todo clara. Se cree que podría servir para aumentar el flujo de oxígeno al cerebro, pero la ciencia aún no ha dado una respuesta definitiva. Los humanos también poseemos un apéndice, una pequeña parte del intestino que antiguamente ayudaba a digerir materiales vegetales más duros.
pero que hoy no tiene una función evidente y en algunos casos puede resultar problemático si se inflama. Estas características nos recuerdan que la evolución no siempre sigue un camino de perfección, sino que deja rastros de adaptaciones pasadas que ya no son necesarias. Las peculiaridades humanas son, en muchos sentidos, una ventana al pasado, recordándonos que, a pesar de toda nuestra tecnología y avances, seguimos llevando en nuestro interior la historia de miles de generaciones que se adaptaron para sobrevivir. Número 19. Simios y ancestros comunes. La relación entre los humanos y los simios ha sido un tema de debate desde que surgió la teoría de la evolución. A menudo se piensa que los humanos descendemos directamente de los simios, pero la realidad es más compleja. En lugar de descender de los simios actuales, como los chimpancés o los gorilas, compartimos con ellos un ancestro común que vivió hace unos 6 o 7 millones de años. A partir de este ancestro, dos ramas de la evolución siguieron caminos diferentes. Una que llevó a los simios modernos y otra que con el tiempo dio lugar al Homo sapiens y otras especies de homínidos, como los neandertales. Aunque compartimos aproximadamente el 98% de nuestro ADN con los chimpancés, las diferencias en ese 2% han sido cruciales para desarrollar características como el lenguaje, la bipedalidad y un cerebro más grande y complejo. La búsqueda del eslabón perdido que conecta a los humanos con ese ancestro común, es una de las grandes misiones de la paleontología. Cada nuevo fósil descubierto nos acerca un poco más a entender cómo fue que, a lo largo de millones de años, surgieron las características que nos hacen únicos. La idea de un ancestro común no solo revela nuestros vínculos con el reino animal, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra posición en la gran familia de la vida en la Tierra. Número 20. Civilizaciones antiguas y tecnología. La idea de que civilizaciones antiguas pudieron haber desarrollado tecnologías avanzadas antes de que la historia registrada comenzara es un concepto que ha alimentado mitos y teorías durante siglos. Algunos afirman que civilizaciones como la Atlántida habrían poseído un conocimiento técnico que superaba al de sus contemporáneos. Aunque estas historias suelen ser consideradas fantasías, también hay descubrimientos que sugieren que ciertos pueblos antiguos tenían un dominio sorprendente de la tecnología para su época. Un ejemplo fascinante es el mecanismo de Antikythera, un artefacto griego de más de 2000 años que funcionaba como un complejo dispositivo astronómico. Este mecanismo demuestra que las culturas antiguas poseían un conocimiento técnico que, en algunos casos, se perdió durante siglos. La hipótesis silúrica sugiere, de manera aún más audaz, que pudo haber existido una civilización industrial antes de los humanos, cuyas huellas fueron borradas por el tiempo y los cambios geológicos. Si bien no hay pruebas concluyentes que respalden esta teoría, la idea de que tecnologías avanzadas podrían haber existido en un pasado remoto desafía nuestra comprensión de la historia. Estos conceptos, ya sean mitos o especulaciones, nos recuerdan que la historia de la humanidad es un vasto campo de enigmas, donde lo que desconocemos puede ser tan intrigante como lo que ya hemos descubierto.